Con relación al asunto del excedente del consumidor y del productor y de las pérdidas de eficiencia, surgen algunas cuestiones, algunas dudas que por ser términos muy próximos, pues a veces pueden confundirse fácilmente. Son esencialmente aquello que tiene que ver con el excedente social, el concepto en sí de excedente social, eh, compuesto a su vez por el excedente del consumidor y del productor, y los relativos a pérdida de excedente del consumidor y del productor, y los relativos a pérdida irrecuperable de eficiencia. Lo vemos más fácil si miramos en esta representación donde encontramos una curva de oferta representada con la letra S ascendente y una curva de demanda. En este caso ambas son lineales, pero hablamos de curva, representado con la letra D en color azul. Vemos que este mercado, si operara a un precio de competencia, precio P, pues daría lugar a un punto de encuentro entre oferta y demanda, donde el precio sería este que hemos dicho, el precio P, y la cantidad ofertada sería Q o Q asterisco. P asterisco y Q asterisco son las cantidades óptimas de competencia. Bueno, hay una parte que es el beneficio, digamos, el excedente del consumidor y el excedente del productor, que son estas dos áreas triangulares. La parte superior, el área amarilla, representa el excedente del consumidor y el área verde es el excedente del productor. Digamos que si opera al precio P y da lugar a esa oferta-demanda de la cantidad Q asterisco, pues los excedentes serían máximos. Digamos, sería, el excedente de uno y otro sería toda esta área. No obstante, sabemos que a veces estamos dispuestos, como consumidores, por ejemplo, a pagar un precio más alto o más bajo. Pero sí es verdad que cuando pagamos un precio más alto que este P asterisco, nos situamos más arriba, la cantidad demandada va a ser menor. E igualmente, a ese precio más alto, los productores estarían dispuestos a vendernos una cantidad superior, pero claro, nuestra demanda es inferior. En ese punto es donde hablamos de pérdidas de excedentes y pérdidas de eficiencia, que vamos a verlo a continuación. Pero quede claro que el excedente del consumidor y del productor sería, digamos, todas estas áreas, la amarilla para el consumidor y la verde para el productor, que sería, digamos, pues las predisposiciones a ofertar o a pagar pues cantidades distintas a las de precios de competencia y cantidades de competencia. Si se hace a precio de competencia, pues las áreas son máximas, son tal cual están aquí, pero si se hacen a otros precios o a otras cantidades que se regulen, estas áreas se reducen. Y al reducirse, bien porque el precio suba y la cantidad se retraiga, o bien porque se actúe sobre la cantidad y se produzca un efecto similar, pues en estos casos, digamos, las áreas de excedentes van a ser menores. Si no es así, pues el excedente social será la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. Eso sería el excedente social, excedente de uno y excedente de otro. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando hay una regulación, una variación en el precio? O bien porque estemos con una empresa, por ejemplo, que tenga capacidad o poder de monopolio y no actúe a precio de competencia. En este caso, se está produciendo una pérdida de excedente para el consumidor, para el productor, y unas pérdidas irrecuperables de eficiencia. Lo vemos también más claro si ponemos un nuevo ejemplo. En este caso, partimos de que se ha puesto un precio máximo que está por debajo del precio de competencia. Al estar un precio por debajo del precio de competencia, pues se generan evidentemente unas áreas de pérdida de eficiencia. Estas áreas de eficiencia significan que en lugar de estar actuando con la cantidad de competencia, que sería donde se cruzan oferta y demanda, al ser un precio más, digamos, diferente al que sería el precio de competencia, en este caso se ha fijado un precio máximo que está por debajo los oferentes están dispuestos a ofertar a ese precio menos cantidad. Y nos vamos a esta cantidad menor que la del precio de competencia. Evidentemente ahora se generan, vemos aquí, en estas áreas grandes que teníamos de excedente del
consumidor y del productor unas reducciones. Hay dos áreas que hemos denominado como la área 1 y la área 2, que son las pérdidas irrecuperables de eficiencia. Pérdida irrecuperable de eficiencia para el consumidor, pérdida irrecuperable de eficiencia para el productor, la zona número 2. Además vemos que en este caso, al habérsele puesto un precio máximo al productor o al oferente, hay un área nueva que también pierde excedente, que es el área 3. Esta es esa área de color azul que al fijarse en un precio más bajo, el excedente del productor se reduce. Entonces tiene una parte, una pérdida de excedente del productor, que es la zona 3, y además una pérdida irrecuperable de eficiencia, que es la zona 2 para el productor. Y adicionalmente, el consumidor también tiene una pérdida irrecuperable de eficiencia, que es la zona 1. ¿Vale? Entonces tenemos zonas de pérdida irrecuperable de eficiencia, la 1 y la 2, y adicionalmente en la parte del productor una pérdida de excedente, porque su área se hace más pequeña en la parte del excedente del productor. Si lo vemos al contrario, que se fija un precio máximo, pues tendríamos, un precio mínimo. Si se fija un precio mínimo, tenemos una imagen similar, pero diferente. En este caso, quien pierde al fijarse un precio mínimo que está por encima del precio de mercado es el consumidor, porque está pagando más de lo que estaría dispuesto a pagar en situaciones de competencia. Al fijarse un precio mínimo que está por encima del precio de mercado, nuevamente, en este caso, pues tenemos que los productores estarían dispuestos a ofertar más cantidad, pero los consumidores no se la demandan. Y tenemos una cantidad finalmente que se pone a disposición que es más baja porque los consumidores no demandan a ese precio tanta cantidad. Nuevamente, la cantidad que van a estar dispuestos a consumir a un precio más alto va a ser más baja. Y en este caso, por mor de que los consumidores a ese precio alto no consumen tanta cantidad de productos. Tenemos entonces, nuevamente, dos áreas de pérdidas de eficiencia. En este caso, pérdidas irrecuperables de eficiencia, que son la zona 1 y la zona 2. Pérdida recuperable, la 1, para el consumidor. Pérdida recuperable de eficiencia, la zona 2, para el productor. Pero además, al habérsele subido el precio, los consumidores tienen una merma de su excedente, que es esta área 3 que está aquí arriba. Entonces tenemos pérdida de excedente del consumidor más una pérdida irrecuperable de eficiencia para el consumidor. Y en la parte del productor hay una pérdida irrecuperable de eficiencia para el productor, porque estará dispuesto a ofertar más cantidad, pero los consumidores no se la demandan. Es decir, en ambos casos tenemos pérdidas irrecuperables de eficiencia y puede haber además una pérdida de excedente del consumidor o del productor según quien, digamos, pues, determine que la cantidad demandada vaya a ser menor, aunque el precio, bueno, pues, le resulte más favorable a uno u otro. Pero en definitiva, la cantidad que finalmente se pone en el mercado es la que la oferta y la demanda a ese precio determina. Espero que con esto, digamos, se quede un poco más aclarados los conceptos que ya digo, que por similitud pues, tienden a generar cierta confusión.